¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Gabriela Barkentin. Bienvenidos a una edición más de la Agenda Pública. Ya está conmigo Mario Campos. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Gaby. Muy buenas noches a todos. Te extrañamos el viernes. Qué bueno que ya estés mejor. Sí, perdí un poco la voz y pues apenas la estoy recuperando. Como se pueden dar cuenta todavía. La vas encontrando en partes. Sí, la voy encontrando en partes. Si en algún momento dado del programa me quedo sin voz, tú sigues. Yo le sigo aquí. ¿Sí? Por lo pronto, gracias por acompañarnos. Feliz año. ¿Podemos hacer esa pregunta al público? Sí, a ver si quieren participar en esta bonita trivia. La trivia es la siguiente, queridos televidentes. ¿Hasta cuándo se vale decir feliz año? Yo tengo mi postura al respecto. Mario tiene la propia. Pero ustedes díganos, ¿hasta cuándo se vale en el año Doctor, decir si quieres feliz participar año? en este Doctor Ulises Beltrán. Muy buenas noches. Buenas noches al público. Pues, ¿Hasta cuándo se vale decir feliz año? el Día de Reyes. Ya, Pues ya fue, para ti ya fue, sí. ¿No? Bueno, él es todavía más radical que yo. Yo dije Sí, este viernes. Yo dije, ya llega el 15 de enero y ya. Bueno, ya me parece exagerado, Sí, ¿no? pero Mario dice que todo el mes de enero. Mira, Pues ya no digas tuviste que pagar, por lo menos una tarjeta ya la tuviste que pagar, entonces ya. Ya se es acabó otro la año, ¿no? esperanza. Ya no La hay. ilusión de que sea un Ya te feliz diste año. cuenta que es. Sí, Pero sí. bueno, que nos digan nuestros televidentes, porque también alguien me decía, pues es que la primera vez que ves a alguien después de que arrancó el año. Pero Y si lo te ves veo en marzo, pues ni modo en marzo decirte, oye, feliz año, ¿no? Bueno, usted díganos lo que opina. Ya sabe que aquí traemos temas de primerísimo De relevancia. nivel. Pero bueno, pues vamos a entrar con el tema que sin duda destacó este fin de semana en la agenda global y también en la agenda nacional, que fue la marcha que se llevó a cabo este domingo, el día de ayer, en París sobre todo, pero hay que decir que fue en muchas ciudades de Francia, una marcha en contra del terrorismo, a favor de la libertad de expresión, por el atentado que aquí hemos comentado ampliamente en contra de caricaturistas del semanario Charlie Hebdo, que fue la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. Y bueno, pues aquí ya hemos comentado varias cosas, comentamos cuando sucedió sin duda, comentamos los medios, cómo reaccionaron a ello, después las portadas, las primeras planas. Y bueno, pues ahora lo que toca es comentar un poco esta marcha del día de ayer, en donde participaron, pues los números para variar varían, valga la redundancia, algunos dicen más de 1,5 millones. Oye, escuchaba que decían que eran 3.700.000 personas, y sí, yo creo que es bastante creíble, en donde pues Francia, bueno, ¿no? fue relevante la diversidad de quienes ahí se manifestaron. Y bueno, por supuesto la foto, ahí estamos viendo por ejemplo la Frankfurter Allgemeine, un diario alemán, pues esta fotografía también de Alemania, del Bild Zeitung, donde pues estuvieron líderes de muchos países, sobre todo de Europa. Estábamos viendo la canciller alemana, estaba el presidente de Francia, también estuvo el primer ministro británico David Cameron, el presidente español Mariano Rajoy, los primeros ministros de Italia, Portugal, Bélgica, Grecia, el presidente de Mali. Además, bueno, pues también significativa la participación del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. En fin, creo que tenemos, Mario, muchas cosas que analizar. Estamos viendo todas las primeras planas que ustedes se puedan imaginar, que estamos viendo periódicos italianos. Esta fotografía que veíamos hace rato fue una posiblemente de las más repetidas, porque la persona que está encima trae un lápiz gigantesco como si fuera un proyectil, ¿no? Pero un proyectil en un lápiz. Ahí tenemos la propia prensa francesa, Libération, con una portada también. Hay que decir que además Libération es el diario que está hospedando a Charlie Hebdo, que sale este miércoles con un tiraje espectacular de 3 millones de ejemplares de una revista que no tenía ese tiraje. Más adelante vamos a ver la portada, ya la sacaron. En fin, Mario, la verdad es que pues algo espectacular. Mira, lo que vimos impresionante, ayer. sí, impresionante. Hay muchos ángulos, como bien señalan. Por un lado, la reacción social, un país que es muy claro en la defensa de ciertos valores, en este caso la libertad de expresión, y convoca esta movilización. Lo segundo es que se vuelve un acto político muy importante, por eso esa convocatoria o esta asistencia, que no está libre, por cierto, de polémica, porque aunque muchas de las imágenes, como las que veíamos, están encabezadas por la canciller alemana, el presidente francés, después había como la impresión de que los líderes estaban encabezando la movilización, como que era parte de lo mismo. Después circularon estas imágenes de que son dos concentraciones diferentes. Así Incluso es. me decían, la foto, digamos, de los líderes duró 5 minutos. Entiendo que hasta por razones de seguridad, porque tenías ahí a las autoridades de Palestina y de Israel en el mismo lugar, con lo que implicaba en términos de seguridad, pero se convirtió en un acto donde había que estar de alguna manera, ¿no? Y tan es así que hoy, por ejemplo, en Estados Unidos hay un comentario ya del gobierno de Estados Unidos diciendo, pues nos falló porque nuestro gran enviado era el embajador de Estados Unidos en Francia, no estaba ni el secretario de Estado, por supuesto no estaba Barack Obama, pero sí se convirtió en un acto importante. Y nada más un elemento adicional.
es interesante y ya empieza también la discusión cómo a partir de este hecho, gobiernos que tenían ya listos borradores de cómo endurecer las políticas contra ciudadanos que han viajado a Siria, que han viajado a Irak, que estaban en esta especie de limbo en donde medio simpatizan con el Estado Islámico pero no han cometido ningún delito y por lo tanto no te puedo hacer nada, están aprovechando la coyuntura para empujar medidas, pues como ocurrió después del 11 de septiembre y como ocurre después de los ataques terroristas, ¿no? Pues sí, ¿no? Es el tercer atentado en Europa de yihadistas, ¿no? O sea, acuérdate, Londres primero contra ciudadanos, el asesinato de Theo Van Gogh, ¿no? En 2008, ¿no? El cineasta, y ahora esto, ¿no? Y sí, hay una sensación de que es más, o sea, que no solo es un atentado en contra de ciudadanos franceses, que por cierto algunos musulmanes, sino además en contra de la expresión, de la libertad de expresión, como se ha dicho hasta el cansancio. Y destaca, bueno, la participación, pues sí, amplísima de todo Occidente, casi diría yo, y pedazos del Medio Oriente, porque ahí están Israel y Palestina. Pues sí, una reacción muy, muy importante, muy contundente de rechazo al acto mismo y a lo que está ocurriendo. Sin duda, los dos grandes retos de cualquier país occidental en este momento son el narcotráfico, en algún sentido, y el terrorismo de los yihadistas, ¿no? Y luego el tema específicamente francés. O sea, hay 1,5 millones de musulmanes viven en París, solo en París. Solo en París. ¿No? Entonces son como 7 millones más o menos ya en toda Francia. En toda Francia, ¿no? O sea, digamos, no, es una minoría importantísima, el flujo ha sido permanente. Y hay que reconocer que Francia y específicamente París, siempre con una complejidad étnica muy, muy rica. Yo no camino París muy frecuentemente, pero quien camina a París, como la maestra Marketing, nos contó que a donde vas encuentras pues esta diversidad étnica que es la esencia de un París muy, muy atractivo, ¿no? Yo creo que posiblemente de lo que más destacó ayer, había un momento en el que uno desde fuera, es decir, uno desde México, seguir la marcha, pues eran imágenes de esto que estamos viendo, lo que están ustedes viendo en la pantalla, ¿no? Son ríos y ríos y ríos de gente. Es decir, no había mucho más que ver, ¿no? Pero estas imágenes son realmente espectaculares, ¿no? La cantidad de gente que estaba allá afuera. Pero creo que los medios de comunicación, estamos viendo otra vez este grupo, digamos, de los notables, pero yo creo, Mario, que los medios de comunicación hicieron un trabajo interesante. Yo veía, por ejemplo, la BBC, porque claro, después de un rato, ¿qué más dices, no? Pues ahí hay muchísima gente, ¿qué más dices? Pero empezaron a entrevistar gente de todo tipo de orígenes, ¿no? Algunos incluso decían, nosotros no estamos a favor de esa publicación, no nos gustaba la publicación, no nos gustaba lo que sacaban, pero por supuesto estamos a favor de la libertad de que alguien pueda publicar esto, ¿no? Entonces creo que vi coberturas realmente muy interesantes en donde se destacaban perfiles, incluso algunos momentos curiosos. Hoy, por ejemplo, hay un momento donde el presidente Hollande abraza a uno de los supervivientes, a uno de los caricaturistas que él ya iba tarde a la junta. Recordemos que ellos los acribillan cuando estaban en una junta editorial. Él iba tarde a la junta y por eso se salvó. Y entonces lo abraza, en una foto, además una imagen muy emotiva, porque el cuate pues obviamente se pone a llorar, pero un pájaro alguna vez se hace defeca en el saco del presidente Hollande. Y habla muy bien de lo que es la revista, porque todos los que estaban ahí de la revista dijeron, esta imagen ya nos hace querer abrazar más al presidente, es decir, tratar de reírse a pesar de, digamos, la desgracia. Yo creo que lo que vimos, pues, es una cobertura, a mí me parece bastante interesante. Sí. He leído, además, Mario, hay que decirlo, una cantidad de artículos fascinantes. O sea, si ustedes tienen tiempo, queridos televidentes, métanse a internet, hay unas cosas. O sea, he leído artículos de gente que está a favor, de gente que está en contra, análisis muy buenos. O sea, realmente en estos días han brotado plumas en los medios europeos, pero no solamente, con unos análisis fabulosos de esto que creo que vale la pena también rescatar. Y que al final de cuentas lo que vamos a ver es cómo se procesa esto. Es decir, tenemos en este momento las primeras reacciones, pero ya viene un registro en los últimos meses de expresiones de discriminación hacia grupos musulmanes, claro. Que en Alemania particularmente hemos visto estas expresiones que han ido creciendo, donde los mítines que empezaron con muy pocos
han ido creciendo, y aquí los medios juegan un papel fundamental. Es decir, la manera en que los medios expliquen lo que está ocurriendo, la manera en que se evite construir enemigos, generalizaciones, claro. Esto que apuntabas de la presencia en Francia y el tema del multiculturalismo europeo, porque si no se maneja bien, si los medios se equivocan y si la clase política, que siempre hay sectores muy conservadores que ven en estos hechos oportunidades para sacar votos, vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos meses. Sí, la reacción londinense o la reacción holandesa. Londres, después de lo que pasó, qué horror, terrible, pero no hubo absolutamente ningún movimiento en contra de las minorías étnicas londinenses. Ninguno. En el caso de Holanda, recordarán ustedes, hubo acciones violentas. Así es. Salió una forma de ser bastante, pues, no bonita, que atacó a minorías de todo tipo, ¿no? Entonces, las dos reacciones, estoy seguro que la francesa va a ser estilo londinense, porque pero hay que ver qué pasa en los otros países, ¿no? Qué pasa en Alemania, qué pasa en los otros países. Bueno, las redes sociales, se pueden ustedes imaginar, por supuesto, juegan un papel importantísimo. Y fíjense, el hashtag, ya saben ustedes, el hashtag son estas palabras que llevan antes el signo de número o almohadilla, como le dicen también por ahí. El hashtag Je suis Charlie, yo soy Charlie, es uno de los más populares en la historia de Twitter, al haber sido tuiteado 6.500 veces por minuto. Lo que están viendo ustedes en pantalla es lo que se le llama heat map o mapa caliente, digamos mapa de temperatura, que en realidad nosotros estamos viendo una foto fija, pero esto suele estar activo, porque uno está viendo en tiempo real cómo está la gente tuiteando un tema, ¿no? Y entonces, si ustedes ven, obviamente Francia, toda esta parte de Europa, pues está muy iluminada, porque ahí se tuiteaba muchísimo, ¿no? Pero el caso de América también es muy interesante, porque bueno, claro, Estados Unidos, sobre todo la costa este, pero México es activísimo en la participación en el Je suis Charlie, y si bajamos, bueno, Colombia sin duda, y luego bajamos un poco más hacia Brasil, un poquito una parte de Argentina, es muy interesante cómo, y ya de este lado, bueno, pues un poco Australia. Por eso lo que decías de ¿no? Occidente, ¿no? Porque sí, esa fotografía creo que es una fotografía muy interesante de cómo, ¿no? Es cómo, quiénes se implicaron en esto y quiénes lo hicieron propio. Pues sí, Europa sobre todo y pues básicamente América, Mario. Así es. Bueno, lo vimos ayer, por ejemplo, en los Golden Globe, ¿no? Varias referencias en entrega de premios que cuando cada uno de los que recibió un premio hacía una referencia se paraban y hacían. Porque en efecto son valores, digamos, donde hay coincidencias. El discurso democrático pues parte de la libertad de expresión y ahí sí permite tender puentes más allá de diferencia Europa, Norteamérica, ¿no? Claro. Y antes de irnos al corte también, pues hay muchísimas cosas, la verdad se podría analizar lo que ustedes quieran, pero bueno, también quisimos aquí mostrarles, por ejemplo, qué pasó en la televisión. La televisión estadounidense, en un programa en HBO que conduce Bill Maher, que se titula Real Time, estuvo como invitado el escritor Salman Rushdie. Hay que recordar que Salman Rushdie pues, fue uno de los, no sé si los primeros, porque la verdad es que habríamos de hacer un gran estudio hacia atrás, pero sin duda el que recibió esta fatua, el que recibió esta amenaza, ¿no? o más que amenaza ya, el juicio de muerte, por haber publicado sobre todo aquel libro de los versos satánicos, lo recordarán. Salman Rushdie en estos días ha estado muy activo en Twitter, ha estado diciendo muchas cosas, ha estado hablando, por supuesto, en contra de las religiones como tales, en el sentido de decir las verdades absolutas son las que afectan. Pero es interesante, Ulises, como un personaje como Salman Rushdie, que finalmente sigue viviendo más o menos escondido, pero bueno, tiene también estas apariciones en la televisión, por ejemplo, ¿no? Claro, no, y lo que hace, bueno, el caso de Salman Rushdie, el primer perseguido de la era moderna, porque no hay que olvidar que durante mucho tiempo esto fue historia cotidiana en Europa, en España no se diga después de la expulsión, etc. Este pleito tiene historia, pues, así ¿no? Es muy larga, ¿no? Y sí, la presencia de Rushdie en los medios ha sido creciente. De hecho, ha sido criticado por algunos en el de haber hecho de eso una gran vaca que ha ordeñado gozosa y abundantemente, ¿no? La persecución. Pero también viviendo de una manera horrible. Porque finalmente, digo, espantosa. Si no puede nadie y ganas, pero vives escondido. Vives escondido y perseguido. Ese es un hecho. Bueno, no sé cuántos estén todavía tratando de seguir esa fatua porque acuérdate que esa vino de la parte de Khomeini, ¿no? De Irán, ¿no? Entonces ahora no. Este es un yihadismo. Este es un yihadismo mucho más radical. Esto ya se va más allá. El Al-Qaeda, ¿no? Que es Y bueno, antes de irnos nada, les vamos a mostrar la portada de, como les decíamos, la revista Charlie Hebdo decidió sí salir
esta semana. Esta es la portada del número que sale este miércoles. Y es interesante porque lo que ponen en la portada pues es a Mahoma. Arriba dice, todo está perdonado. Y pues la frase Je suis Charlie en las manos del propio Mahoma. Pero creo que yo no sé ustedes dos qué opinan, pero me parece muy audaz esta portada, porque en lugar de irse agresivos, violentos y demás, se van como una especie como decir, todo está perdonado. Sí, y no es contigo la bronca, ¿no? Y no es contigo la bronca. O sea, no es con la religión el problema. Así es, no es contigo la en bronca. el texto, pero en el gráfico eso es lo que les molestaba. No, claro. Pero les va a molestar todo. Pero claro. para pero ese ellos es el no puede profeta no representación. puede ser Sí. representado, ¿no? Pero era imposible Y con esa que no salieran. Por Sí, eso imagínate tiene que no los salieran. dos contenidos, Así que es es. muy interesante, Sí. ¿no? Claro. No tengo bronca, No tengo contigo, bronca contigo, pero no ahí voy a estás. dejar de ser. Así es. No voy a dejar de ser el que soy, ¿no? Y ya, ese es... Pues sale pasado mañana, 3 millones de ejemplares. En fin, ya veremos cómo crece y por dónde va este tema que sin duda no termina. Vamos a un corte y regresamos. Recuerden que es miércoles, no es cierto, no es miércoles, es lunes, de agenda pública de encuestas. Y ya aquí tenemos la encuesta del doctor Ulises Beltrán. No es miércoles, es lunes. Estamos de regreso y como decíamos, es lunes de opinión pública. Por cierto, ya nos contestaron varios. Enero. Dicen que enero es todavía el mes en donde uno puede decir feliz año, ¿no? O sea, todos teníamos razón. O sea, todo... Pues no, porque tú Mira, fuiste un poco Lucía restrictivo. Flores Sí, dice todo enero. También por aquí Roxana Estrada dice todo enero. Yo dije 15 de enero, tú dijiste 6 de enero. Ya, Tú sí ya, te viste no, así ya, como de de 6 de plano, enero, ya, ¿no? next, ¿no? Lo que sigue. Y Mario, ya saben, hasta marzo quiere seguir diciéndolo. Pero bueno. Si nos vemos en marzo, feliz año. Feliz año. Es lunes de opinión pública y la encuesta de hoy, que presenta, ya lo saben, todos los lunes en Excelsior, BGC Beltrán y Asociados. Esta vez va Ulises sobre la visita del presidente Peña Nieto a Estados Unidos y ya estamos viendo en la pantalla la primera gráfica, que es sobre cómo calificaría actualmente la relación de México con Estados Unidos. La estamos viendo, la gráfica es desde mayo de 2011 hasta la visita reciente, enero de 2015. Y como puedes ver, lo primero que destaca es la línea azul de arriba, que dice Que es que está claramente, bien, ¿no? Excelente, buena. Sí, excelente y buena, ¿Por ¿no? qué, Ahí por está. qué hay una caída ahí en la última, digamos, del 62, que estamos hablando del 2000? Junio 2014, junio del año pasado. En 6 meses hay una caída pues de 20 y tantos puntos. ¿Cómo se explica? Sí, ¿por qué? ¿Cómo se explica esa caída? Porque no es que haya ahorita, pasado mucho con Estados Unidos, fíjate, ¿no? si vemos tu encuesta, Ulises, desde mayo del 2001, con Fox, que es lo que se ve en un extremo, hasta enero de 2015, esta es la primera vez en donde está claramente... En 38, el tan bajo. O sea, supera el que es una mala o pésima relación. Lo más parecido es octubre del 2008-2012, ¿no? Estaban cuando empatados. están empatados. Este es todavía peor, pero es donde se acercan la buena opinión, la mala. Probablemente tiene Es que decir, ver ni eso con... calificamos bien. Pareciera que no. Parecía, pero se explicaría como efecto, digamos, de la desaprobación general. Mira, una reflexión importante es las opiniones sobre las cosas van acompañadas de todo, ¿no? Ajá. No son, No se son valoran unitarias, no son aisladas, va todo, ¿no? Entonces, si piensas que la cosa está mal, pues preguntas de Estados Unidos también está mal. Y hasta tu suegra se ve más fea, ¿no? Entonces, la mía nunca, ¿no? La mía sí, la tuya nunca. Hay esta cosa La de muy... Mario no sabe. Acuérdate, tenemos unas opiniones económicas muy negativas, el presidente con un acuerdo no muy alto, que digamos, ¿no? Entonces, todo esto te explica que hay que señalar que lo que sube es el regular, no Sí, el el mal. regular, sí. No, eso, si sigue esta tendencia, las cosas primero pasan de buena o mala a regular y después a la mala. contraria, Así ¿no? es. Bueno, vamos a la que sigue, por la que sigue también es interesante. ¿Qué tan útil cree que es para nuestro país la reciente gira del presidente de México a Estados Unidos? Y pues, ¿qué es lo que nos dicen? Que es muy poco útil el 58%, 55, dos terceras Y nada partes útil, casi, 7%. ¿no? 7%. 62. Entonces, dos terceras partes les pareció que el viaje no tuvo ninguna consecuencia relevante para México. Cabe señalar algo que es muy importante. Fue un viaje muy corto. Fue una visita estrictamente un saludo al presidente Obama y that's it, Sí, ¿no? pero que de todos modos, ¿no? Se esperaba igual algunas cosas más. Vamos a la que sigue, Que es si más cree que como consecuencia de la gira del presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos habrá beneficios directos para la población mexicana, Ulises. No, 60%, con lo de arriba y esto van de la mano, ¿no? Y ahí está. No se percibió, se siente una relación estancada
Y vamos ya con está la el última, resultado. que la última ya desglosa un poquito por temas, Ulises. Sí, eso, ¿cómo califica la forma en la que le está tratando estos temas, ¿no? El intercambio educativo, fíjate, es lo único en lo que es ligeramente, es igual que el negativo, ¿no? Es donde se percibe que Más hay algo, equilibrado, sí. digamos. ¿Por qué? Porque pues, supongo que sí, mucha gente tiene oportunidad de salir a estudiar. aspiración. O aspira, ¿no? O aspira, ¿no? Y ahí está. Y de ahí, pues, todo lo demás negativo. Narcotráfico 50, defensa del medio ambiente 50 y así por el estilo. Interesante que el tema migratorio Es el peor, ¿no? Es no el haya más logrado, a negativo. pesar de la reforma, digamos, aunque evidentemente es un tema unilateral, no ha sido percibido como un beneficio, ¿no? Para Así es. nada. O sea, no ha convencido a Obama de que a los mexicanos ciertamente no. Con todo y que Obama hizo lo que no hubiera, o sea, ya hubiera encantado a Fox o a Felipe Calderón A algún cualquiera, tipo de ¿no? política migratoria. Y tan como grande, esta, y tan ¿no? integral, y tan Claro. generosa en un sentido para los que están ahí se quedan, ¿no? Pero Pues seguimos entonces como en una especie como de bache de opinión pública, si lo que Seguimos podemos decir con un así. ambiente muy Es decir, negativo, no se evalúa bien, pues nada, incluido no se evalúa bien la visita, que uno podría decir, bueno, podría pasar un poquito inadvertida, si no tendrías ni siquiera por qué evaluarla mal, ¿no? Si a mí me preguntas, pues bien o mal, yo diría, bueno, pues X, ¿no? Un poco X, pero bueno, se ve que hay un ambiente de opinión pública más bien adverso al presidente y a lo que está pasando, ¿no? así es. Y la primera quincena o los primeros 20 días de enero suelen ser particularmente difíciles, ¿no? La Claro. cuesta de enero es real para muchos Oye, y mexicanos. la otra Claro. cosa es que un poco ponen en entredicho las estrategias de comunicación de tener todos los periódicos con fotos de Barack Obama y el presidente Peña Nieto, pensando en que eso necesariamente le da puntos o viste Así es. al presidente. Pues la encuesta lo que está diciendo es, más allá de la cobertura de la presencia en medios, no necesariamente es bien calificada. Y recuerda que gran parte de la población, desafortunadamente, no es vía los diarios, sino vía la publicidad. Y la verdad no he visto si sacaron un spot de No, la que visita yo o viera. no. Entonces ahí es donde están, no han logrado comunicar por ahí un mensaje Claro, convincente. de algo que ha sido. Bueno, ya casi nos vamos, nada más comentar rápido, Mario, que arrancó ya pues ¿qué le llamamos? La precampaña, ¿no? Sí. Pues, la precampaña, la intercampaña, la campaña, pero seguramente ustedes ya lo han visto o escuchado, son millones de spots que estamos viendo y escuchando en radio y en televisión desde el sábado pasado. La verdad es que estamos hablando, creo que eran 7 millones más no sé cuántos más, que creo que daba como un total de 11 millones de spots, porque hay que sumar los de los partidos más los de las autoridades Sí. electorales. Es decir, es una cantidad importante, ¿no? Sí, mira, que a mí más que el volumen, lo que me importa es el contenido y la congruencia. Va a ser muy interesante y lo vamos a evaluar los próximos 6 meses porque nos coincide con el proceso electoral que vamos a tener la oportunidad de revisar si están comunicando algo que haga clic con este estado de ánimo en el que hoy está el país o si simplemente se fueron por la libre pensando que no ha cambiado, que no ha pasado nada, que no está pasando nada en México. Y el otro, yo me atrevería a decir, el otro gran tema es la intervención reiterada de la autoridad en esto. Así Es decir, empezamos con la libertad de expresión y el gravísimo atentado contra la libertad de expresión En Francia. En Francia, y la verdad aquí los partidos políticos han creado unas camisas de fuerzas para la comunicación política hacia los ciudadanos y la intervención de la autoridad, vamos a ver hasta dónde, quitando, Así es. subiendo, permitiendo expono, que se digan lo que quieran, como quieran y que nos permitan juzgarlo a Hombre, nosotros. ya estamos grandes, ¿no? Ya somos adultos. Pero bueno, parece que así no se nos juzga. Se nos terminó el tiempo, por supuesto, en estos meses. Vamos a analizar esto mucho más a fondo, pero quisimos apuntar que sí, ya arrancaron. Por eso está usted viendo y escuchando toda esta cantidad de spots. Yo estoy de acuerdo con Mario. No es tanto el número pero sí la duración. Finalmente van a ser casi 4 meses que vamos a estar escuchando estas cosas. Gracias, mi querido Mario. Gracias, Gaby. Muy buenas noches. Gracias, mi querido Ulises. Encantado. Y muchas gracias a usted por acompañarnos el día de